Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario donde nos miren. Le damos la bienvenida a este nuevo video de su canal de World of Flag en español. Les agradecemos verdaderamente a todas las personas que estuvieron pendientes del video anterior y de todos los demás videos que hemos subido a este canal en estos días. También a todas las personas que nos hicieron sus peticiones para que hiciéramos el resumen y análisis de este y los otros capítulos anteriores de World of Flag. Esta vez veremos el capítulo número 6, el cual es el último capítulo de esta primera temporada, hasta que nos vuelvan a actualizar con más capítulos. Mientras nosotros estaremos haciendo más videos sobre curiosidades y teorías que hay en el manga, que cosas que encontramos, que no vimos a primera vista, como les decimos siempre al final de los videos, pero ya volviendo a analizar el manga las vimos y queremos compartirlas con ustedes. Así que les invitamos a estar pendientes y atentos de nuestras publicaciones. Todos queremos saber qué va a suceder con nuestros protagonistas, ya que quedamos con una gran intriga del capítulo anterior. ¿Será que derroten al Brigand? ¿Qué estará tramando uno para nuestros héroes? Veremos qué retos, qué peligros y qué desafíos les esperan a nuestros protagonistas en este capítulo. Pero antes, una nota importante. Les recuerdo que pueden comprar todos los volúmenes de este y los otros mangas de World of Flag en las diferentes tiendas virtuales anunciadas por la cuenta oficial de World of Flag, como Amazon y entre otras plataformas. Pero la que nosotros te recomendamos personalmente es Pixie Comic, en donde encontrarás todos los volúmenes del manga completo de World of Flag. Así que si eres de cualquier parte del mundo o de Latinoamérica, pueden comprarlo en esta plataforma. Dejaremos el link en la descripción del video. Contaremos un breve resumen, pero resaltando datos de suma importancia, de los cuales abarcaremos más adelante. Si gustan saber más sobre el proyecto y compartir sus teorías, pueden dejarla en los comentarios. Sin más que decir, empecemos. Aquí van las flores de flores, ya van a florecer, ya van a florecer. el viento sopla en el mundo, El viento ya sopla, el viento ya sopla. y da y vuelta por el mundo. Dando mucho, dando mucho, dando mucha vuelta. Cuando bailan las palabras hacen que nazcan más de ellas mil banderas. Bueno, en el capítulo número 6 empezamos con una escena algo tierna, ya que podemos ver a Eu, alias Mamá, alias el éxito, quien se encuentra intentando jugar con Justin, pero el Justin al parecer no quiere saber nada de esas pendejadas. Bueno, además esos juguetes no son de su edad, ya que son juguetes para bebés, y Justin ya pasó por esa etapa. Mejor hubiera sido que Eu hubiera comprado un PlayStation 5, tal vez lo hubiera convencido. Eu intenta distraerlo y ser dulce y amable con Justin, aunque por dentro quiere darle sus coscorrones al muchacho. Por cómo se está portando con él, solo mírenle la cara a Eu. Ay, Eu, te comprendo. Pero bueno, admiramos la gran paciencia que tiene con el niño, este niño tan difícil. Mientras el Justin se sigue ahí de malcriado. Eu saca su teléfono y mira las noticias, lo que está pasando afuera, ya que puede ver el monstruo Brigand que los muchachos están enfrentando en este momento, el cual se hizo una criatura aterradora y gigantesca además. Mientras todos asustados viendo esa cosa, todos en general, porque se muestra en un lugar de Japón, otro chico viendo su teléfono en las noticias, en donde enfocan al monstruo. Y este chico ve muy curioso las noticias, al igual que lo hacía Toyi. Y también se ve muy preocupado, mientras sus amigos le preguntan qué está haciendo, que vaya rápido a jugar con ellos. Mientras en otro lugar de Japón, en Shibuya, la gente está viendo en las pantallas gigantes de los edificios de Japón, la gente observando al monstruo, y algunos piensan que es parte de una película, como pueden ver. Y todos están confundidos y no saben acerca de lo que está pasando ahí, qué sucede, por qué pusieron eso. Mientras Ursula y Ritsu observan los sensores en sus dispositivos y dicen que por ese brillo gigante los sensores se volvieron inútiles, ya que el epicentro está en un solo lugar. Mientras Aaron y Rizal, muy afligidos, ven a esa cosa y dicen que si no ganan no habrá mañana, ya que ambos están agotados debido a la batalla que tuvieron con el monstruo anterior. O sea, es el mismo monstruo pero evolucionó gracias a la cosa que hizo uno. Además de que dicen que pueden sentir una aura que me parece familiar, y vemos la expresión de los muchachos y de Toyi.
Así que Toyi siente la presencia de Uno y ven que el monstruo tiene la lanza alada que le lanzaron en el capítulo anterior, que ahora ya no es alada, la cual fue reconstruida con una energía negativa. Así que ven que el monstruo va a lanzar esa lanza a toda velocidad y William grita que no vaya ahí el monstruo, ya que el monstruo dirige la lanza hacia uno de los refugios, en donde hay personas refugiadas. Pero el Hatamoto de Portugal se pone enfrente y hace un campo de fuerza. Pero este campo de fuerza no es lo suficientemente fuerte para parar la lanza por completo. Así que aparece nuestro queridísimo amigo el Hatamoto de Alemania, George, que le ayuda al Hatamoto de Portugal a detener la lanza, ya que ambos hacen la técnica conectar y crean un campo de fuerza lo suficientemente fuerte para detener la lanza por completo. Ambos chicos, uniendo su fuerza, detienen la lanza por completo, mientras William y Mandela observan. George expresa que son Hatamotos que prometieron proteger al mundo y a todos. Sí, como todos los protagonistas de Shonen, junto con Toyi. Así que todos van hacia el monstruo. Mientras uno observa de lejos, el monstruo ataca a todos los muchachos con sus tentáculos. Y Toyi siente un ligero dolor en su cuello y recuerda lo que le hizo Uno en el manga capítulo 4. O sea, cuando le cortó el cuello con el cuchillo ese extraño. Toyi dice que esto no está bien. Incluso se repite a sí mismo de la batalla que no terminaron. George mira a Toyi preocupado y le pregunta dónde va. Y Toyi dice que quiere ir a ver a Uno y que quiere hablar con él. El George le pregunta que si está aquí el jefe del brigand, que los está atacando. Y el George le dice que le dirá a los demás. Pero Toyi piensa por fin usando el cerebro y le dice que no, que lo disculpe, pero va a ir solo, ya que si van todos, el Uno puede sospechar y se puede escapar. Buena Toyi, por fin encendió el coco, por fin esas neuronas comenzaron a funcionar. El George se queda analizando y Toyi expresa que quiere hablar con él. George lo ve muy decidido y dice que incluso no escuchará si se niega. Así que el George, buena onda, lo deja ir y le dice que se vaya, que todos van a aguantar aquí. Y el Toyi le agradece. Buena George, por eso sos un buen amigo, el amigo que todos queremos tener. El Toyi se va y el George, viendo a Toyi irse, muy orgulloso, piensa que no vio a Toyi por un tiempo y él creció. Así que George ve que su mano comienza a temblar y dice que es la reacción de la técnica conectar. Y aquí, si ustedes recuerdan qué pasa cuando usan esa técnica, que se convierten en bebés. Mientras que nuevamente en el Babel Lab se muestra otra vez al malcriadito, a Justin, que no quiere saber nada de nada. Eu le prepara una hamburguesa que se ve suculenta, se ve sabrosa, y el Justin babea al verla, como todo niño de su edad, mientras Eu sonríe, como diciendo, ya te agarré. Por cierto, dicen que la mejor manera de llegar a un hombre es por su estómago. Un dicho muy cierto, pero el Justin otra vez reacciona y se pone de malcriado y tira la hamburguesa. La hamburguesa, no, Justin, ¿por qué hiciste eso? Ay, si Eu te preparó la hamburguesa con mucho amor, no. Ay, Dios mío, ese niño necesita una chancla. ¡Dale! Y se puede ver que Justin está a punto de ponerse a llorar y bajar la cabeza con temor, ya que quizás piensa que Eu lo va a golpear por lo que hizo, aunque se lo merece. Pero Eu solo lo ve y dice que es un desperdicio lo que hizo, que su cocina es deliciosa. Y al Justin, aún encabronado, le responde que si quiere escuchar algo de Uno. Y si es así, que no se esfuerce a escuchar. Y Eu lo ve confundido y dice que no, que él solo quiere hablar. Y Justin llora y le dice que Uno no es malo y que él tampoco es una mala persona. Ay, se nota la inocencia de Justin. Bueno, y se pone a llorar y agrega que odia que los Hatamotos se burlen de Uno. Ay, Dios mío. Al parecer Justin quiere mucho a Uno, pero lo peor es que Uno le vale ver no todo lo que este chiquito sienta por él. Bueno, Eu solo lo ve algo asombrado, ya que ve que el niño quiere mucho a Uno, a pesar de que Uno es el villano de la historia. Y bueno, aparentemente, porque con todo lo que hemos visto aquí, estoy comenzando a cuestionarme de la moralidad de los protagonistas.
ya que no sabemos en realidad quién es el villano aquí. Por cierto, esta es la primera historia que veo así, que se cuestiona la moralidad de los protagonistas. No sé si habrá otras más que le den la vuelta así a la trama. Bueno, luego vemos un cuadro tierno que Eu le dice, ok, está bien, no siga discutiendo. Y vemos que Justin se asusta y Eu lo sube en sus hombros y le dice, vamos, como todo papá contento. Ay, Eu, sos un amor, con razón eres el éxito. Y mírame, soy el éxito. Mientras en el campo de batalla vemos a los chicos siendo ayudados por algunos policías y por algunos miembros del Babelab, ya que algunos están cansados, mientras Úrsula sigue dando indicaciones, ya que algunos de los Hatamotos aún están peleando, pero el monstruo se volvió tan fuerte que no lo pueden destruir con nada. Lo que hacen es solamente cansarse ahí. Y vemos como los muchachos hacen todo para cortar esa cosa, pero sin éxito. Y en la noticia sale una reportera diciendo que apareció el monstruo en Francia, un Brian gigantesco, y que la batalla del Babelab se intensifica, ya que los medios también están pendientes de esto, ya que están transmitiendo en vivo la noticia a todo el mundo que está pendiente. Además de que agrega que el gobierno japonés no ha emitido una orden de evacuación de emergencia, o sea que como no está en su zona el monstruo, pues no tienen por qué. Además de que incita a los ciudadanos a ejercer la vigilancia voluntaria. O sea, ¿cómo van a ejercer la vigilancia voluntaria si sabemos por todos los mangas que hemos visto que ninguna arma que usen los humanos puede dañar esas cosas? Y la única arma que les puede hacer algo son las armas que usan los Hatamoto. Bueno, podemos ver al mismo jovencito que vimos en los otros paneles, ahí viendo la noticia, que está muy pendiente de lo que pasa, cuyo nombre no sabemos. Quizás se nos revele más adelante, o no sabemos si este chico va a volver a salir, porque se ve muy interesante. Así que vemos que toda la gente está apoyando a los Hatamoto, diciendo que luchen, Hatamoto, vamos. Bueno, por lo menos los están apoyando. También los abuelos de Toyi están muy pendientes de la noticia, ya que su nieto está ahí peleando. Así que Toyi llega donde uno y le exige que detenga al monstruo. Y el Toyi le dice que quiere preguntarle algo, quiere hablar con él. Y el uno pues a la defensiva y le dice que, es una broma graciosa, ¿verdad? Y el Toyi intenta evangelizar a nuestro queridísimo enemigo, diciéndole que los humanos y los Brigan deben de alguna manera evitar pelearse. Típico discurso shonen, tipo Naruto. Y el uno, que no es tonto ni perezoso ni se la traga, le dice, qué dulce, o sea que no es un pendejo. Y agrega que la batalla no termina hasta que perezca el Brian o el Hatamoto. Y Toyi aún sigue queriendo hacer que uno razone según él, y le dice que escuche, escúchame uno. Y el uno le dice, antes de ese tiempo yo obtuve ayuda de un niño que no sabe nada, dice, refiriéndose a Justin. Y Toyi le dice que ese niño le ayudó, y el uno le dice, y sigues. Y el Toyi dice, así que me pareció por eso que debería volver a hablar contigo, dice, insistiendo. Ay, Toyi, ¿por qué insistís con alguien que no quiere hacer caso, con alguien que no quiere entender? Y el uno ya molesto y con toda razón, porque el Toyi mucho jode. Le dice, silencio, cállate. Ay, es lo más lógico. Enojándose más y ataca a Toyi con toda la furia, ya que Toyi ya lo tiene maleado. Y el Toyi se asusta al verlo fúrico. Así que uno saca una de esas esferas que usa para alterar a los Brigan y dice, fantasma, y deshace la esfera en su mano. Y el humo de esa esfera, la niebla, rodea a Toyi. Y todo se vuelve blanco. Y en la otra escena vemos a Eu y a Justin otra vez. Pero esta vez ellos están afuera del Babelab. Y Eu le dice, es hermoso, es una excelente vista de la Atlántida, ya que se dieron afuera, como dije. Y el Justin, asombrado, dice, sí. Y Eu agrega que los Hatamoto están luchando para proteger ese mundo. Y que no diga que no le gustó el lugar. Y Justin dice, yo
Bueno, es que me gusta uno. ¿Pero qué puedo hacer? Ay, Justin. Mejor me ahorro el comentario. Justin agrega que no lo entiende qué sucedió. Bueno, lo único que puedo decir es que Justin quiere demasiado a uno. No tengo nada que decir al respecto, así que avancemos. Mientras en el campo de batalla los muchachos intentan cortar al monstruo todavía con sus medios. Además de que están dándose ánimo unos a otros. Mientras en otro lugar se muestra la batalla de Toji versus Uno. Y vemos qué fue lo que hizo Uno. Lo que hizo Uno es que Toji se volviera malvado con la esfera extraña que se integró en su mano, liberando esa niebla oscura, ya que logró que Toji se volviera un demonio. Y vemos que Toji en su forma demoníaca se ríe malvadamente y con un cuerno en la cabeza. Y el Uno dice que puede matar a mucha gente. Y ve que Toji se detiene y se pregunta qué pasa, qué está pasando. De repente se nos muestra el interior de la mente de Toji. Y se muestra la escena de Toji reflejándose a sí mismo, como el yin yang, o sea, el bueno y el malo. Y Toji se dice a sí mismo, en la forma, no te dejaré ir. Toji negativo lo ataca, ya que el negativo está dispuesto a matar al positivo, o sea, al Toji normal. Así que el Toji negativo atraviesa con su espada al Toji positivo. Pero el Toji positivo se dice a sí mismo, incluso un brigand no es solo un villano, estoy seguro de que tú también. Hasta yo tengo mis puntos buenos y malos, pero ese soy yo. Y el Toji malo lo ve confundido. Y oigan, ¿qué pasó con el cuerno? De repente ya no lo tiene. Bueno, el Toji se abraza a sí mismo y dice, eres parte de mí. Y en ese momento, nuestro protagonista tiene otra transformación. Música de transformación, por favor. Aparece Toji con una nueva armadura, una nueva transformación, ya que al parecer, al aceptarse a sí mismo, en vez de pelear contra sí mismo, la armadura percibió esto al parecer como parte de su avance y bueno, parte de su crecimiento. Y miren lo que sucedió a continuación. Y saben, no sé ustedes, pero con esto tengo la teoría que estas armaduras de los Hatamoto tienen conciencia propia. Bueno, guarden este detalle por favor, que nos va a servir más adelante en futuros análisis de otros capítulos. Bueno, continuemos. Toji se asombra porque su armadura Hatamoto evolucionó. Y ahora Toji es más fuerte. Solo miren qué maniobras. Ya quiero ver esto animado. Uno va contra Toji, pero ahora le cuesta atacarlo. Y al parecer el libro que le dio su abuelo le ha servido de mucho. Porque miren ahora cómo pelea, ya no pelea como antes, ahora tiene otro estilo de lucha. Uno está asombrado porque no puede hacerle nada a Toji, ya que ahora no solo su armadura evolucionó, sino que ahora es mucho más rápido y más fuerte. Toji intenta convencer a Uno que recapacite, que Justin cree en él y él también, y quiere darle a entender que él también quiere al niño, o sea, Toji quiere darle una oportunidad. Y el Uno le grita, ¡cállate, cállate! Ay, esto ya suena como Kiko. Bueno, Uno otra vez quiere arremeter contra él, pero saca una de sus famosas esferas de energía oscura. Toji se asusta porque cree que quizás le va a lanzar de nuevo eso. Y Toji le dice, ¡espera! Pero Uno la usa contra sí mismo, cambiando su forma física un poco. Al parecer es un cambio muy doloroso porque miren la expresión de Uno. Bueno, tuve que censurar algunas partes porque son muy gráficas. Ya saben que si quieren ver este manga sin censura y completo, pueden comprarlo en las diferentes tiendas virtuales que anunciamos. Así que, bueno, continuemos. Y bueno, así que aquí podemos ver que Uno quiere que Toji lo mate al parecer, porque dice, terminemos con un todo. Así que Uno arremete nuevamente contra Toji.
Y Toyi se ve que no quiere hacerle daño a Uno, porque le dice que no quiere atacarlo, no quiere pelear con él, ya que no quiere lastimarlo porque piensa en Justin, que lo quiere mucho, y bueno, Justin se va a poner triste si Uno muere. Entonces Uno lo desafía y le dice que perdió su ego. ¿Qué pasó? Uno se da cuenta que absorbió mucha energía y que su cuerpo ya no puede continuar, ya no puede retenerla, no puede más. O sea, es como si fuera cometido un suicidio, ya que dice que no puede encender un fuego, refiriéndose a su poder. Así que Toyi ve que el cuerpo de Uno empieza a destruirse por la energía que tiene en su cuerpo, que no es lo suficientemente fuerte para retenerla. El Toyi le dice que se detenga, pero Uno le dice que se calle la boca o lo matará. Uno le dice que es desagradable y delicado, y el Toyi no quiere pelear contra él, porque mire, no le está haciendo nada, ya que Uno se está matando solo. El Toyi le dice que no quiere pelear contra él, ya que por sí solo se está muriendo, y sin que el Toyi haga nada. Así que Uno cae y Toyi lo sostiene, ya que Uno está sintiendo mucho dolor al parecer. Y le dice a Toyi que después de todo su cuerpo no podría soportarlo más. Y Toyi, Uno. Y Uno se dice a sí mismo, soy un estúpido. Ay, amigo, por fin te diste cuenta. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Al parecer, estas esferas solo funcionan con criaturas que tengan un poder considerable de energía. Pero Uno, al parecer, al ser humanoide, o quizás porque tiene todavía parte humana, no lo resistió. El Toyi lo coge entre sus brazos y le dice, somos incompatibles. ¿Qué tipo de existencia es? Y agrega, oye, no te mueras, ese niño te está esperando. Y Uno le dice, a Justin, a él, encantado de conocerlo. O sea, así, fríamente. Y nuestro querido enemigo se desvanece en los brazos del Toyi, muriendo, y esta vez para siempre. Uno, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te tuviste que ir? No, no te mueras. No te fueras rendido y te fueras salvado. Ay, bueno. Recordé que esta historia no es un shonen normal. Continuemos. El Toyi se queda ahí todo en shock por lo que pasó con Uno. Mientras en el campo de batalla, el monstruo gigante que era controlado por Uno de repente se queda detenido, quieto, no se mueve y todos se quedan extrañados. ¡Ey! ¿Qué pasó? Dejó de moverse. Dicen, como un juguete con las pilas agotadas que estaba tomando órdenes y parece haberse detenido de repente. Y el George recuerda a Toyi y le dice, Toyi, lo hiciste. Y ve que el monstruo no se mueve y piensa en Toyi que venció a Uno. Bueno, en teoría así fue, pero en la realidad Toyi no venció a Uno. Porque en sí Uno se mató solo a sí mismo, porque decidió hacer eso, meterse esa esfera y probarla consigo mismo, lo que causó su muerte. Ya que si Uno fuera sido más fuerte, Toyi no lo fuera podido vencer. Pero bueno, el Toyi se quedó como el héroe al final, se quedó con el crédito. Así que, aunque no lo haya vencido él, ahora lo toman como el héroe. Así que todos se reúnen nuevamente, ya que van a hacer la conexión entre todos, mano a mano, se toman de las manos, ya que van a unir fuerzas para cortar al monstruo, mientras Úrsula y Ritsu observan. Ahí podemos ver a varios Hatamoto de diferentes países que conocemos, incluyendo los chicos de Centroamérica, Rodrigo, Mágico, Satruch, que están allá al fondo, Maradika, Reima, Edward de Nueva Zelanda. Vemos a los chicos de África, Jamaica, los chicos nórdicos también, y el Toyi, que se encontraba muy triste viendo el humo de Uno terminando de desaparecerse, de desvanecerse en sus manos, secándose las lágrimas por lo que pasó con Uno. Y el Toyi levanta su mano y su energía va por el aire a reunirse con los demás y dice, para proteger al mundo. Oigan, qué extraño que Toyi no tiene necesidad de tomarse las manos esta vez para hacer la conexión, ya que según sería su primera vez. Al parecer, su nueva armadura le dio una nueva habilidad y aumentó su fuerza, como podemos observar aquí. Y bueno, todos hacen la conexión
y vemos una enorme ráfaga de energía que rodea todo el campo, la cual sí logra destruir al monstruo, y el monstruo es desintegrado por completo. Luego todos celebran porque el monstruo ya no está gracias a la conexión, ya que si Toji según no fuera derrotado a uno, el monstruo aún seguiría ahí. Aunque bueno, ya sabemos que Toji no lo venció, sino que se mató a sí mismo, se venció solo. Pero bueno, todos celebran alegre, vemos a los Hatamotos involucrados ahí, celebrando. Y también la gente celebrando porque según se salvaron. Las computadoras del Babel Lab dicen que desapareció la reacción Brian y pronostican que hay 0 predicciones. Y la Úrsula le dice a Ritsu, ¿abrimos el mejor vino cuando lleguemos a casa? A ver, ¿qué pasó aquí, Úrsula? Y Ritsu ahí, toda sonriente, como en modo de aprobación. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, mientras el Toji ahí se desvanece llorando y dice que todo terminó. Y bueno, el Toji se queda ahí llorando. Mientras al otro lado, Úrsula le dice a Ritsu que va a hacer una lucha para volver al Babel Lab, ya que va con el montón de chavalitos, chihuines, niños, no sé cómo les dirán en su país, chavales. Y bueno, ya saben qué pasa cuando uno viaja con un montón de niños chiquitos. Y bueno, Ritsu afirma que es porque no tienen precedentes, ya que no esperaban que todos hicieran la conexión al mismo tiempo. Y podemos ver algunos Hatamotos convertidos en bebés. Y los que ya vimos en el manga 3. Es el efecto secundario de la conexión. Para los que no saben, que cuando usan esta técnica, el efecto secundario es que ellos se convierten en bebés. Y bueno, luego vemos a esta parejita de Ritsu y Úrsula con todos sus hijitos. Bueno, como dice la canción. Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás. Tras, 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 tras. Luego se nos muestra el Babel Lab, ya que han pasado algunos días según. Y vemos a Justin jugando con el pequeño Toji, que tras hacer la conexión con todos, aunque no se tomó de las manos, como lo otro recibió el efecto secundarios. Y Eu le dice que es gracioso, que el contrafuego de conexión normalmente debería durar alrededor de una semana. Y el Justin se queda confundido de Bueno, Eu agrega que la conexión dio a luz a un gran poder y que en ese minuto no cree que se necesite un gran precio. Bueno, aunque tiene razón, pero también hay que ver que algunos Hatamoto usaron una conexión más de una vez. 1, 2, 3. Solo miren aquí. 3 grupos usaron una conexión y más una vez, más la que hicieron al final, ya son 2 veces. Así que por eso no me extraña que estén tardando más en recuperarse. Por lo menos George, Portugal, William, Alan, Guillermo usaron una conexión 2 veces. Y bueno, no me parece raro que tarden más en la recuperación. Pero miren qué cuadro más bonito. Al Justin y a Eu con todos los pequeñitos Hatamotos. Al parecer Eu y Justin arreglaron las cosas, ya que Justin le está ayudando a Eu a cuidar a los bebés Hatamotos. Mientras al otro lado se muestra la ciudad destruida, la cual están reconstruyendo. Y Úrsula dice que no han habido predicciones de Brian por el momento y que quiere hacer un presagio. Y Ritsu la ve y le dice, Úrsula dice que hay una cosa que quiere investigar, que el agujero por donde salen los Brian, el mundo de más allá. Y agrega que quiere investigar muchas veces y que piensa ir a ese lugar, o sea, al mundo Brian. ¿Cómo? Pues aún no sabemos. Y Ritsu le dice, ¡no! Y Úrsula afirma algo, y pongan atención a esto, por favor. Úrsula afirma que lo que dijo Toji es verdad. Por favor, guarden este detalle, miren. Ella afirma que lo que dijo Toji es verdad sobre los Brian, que quiere saber más de eso. O sea, ella al parecer sí le creyó a Toji, pero lo hizo pensar que no le creyó y todo fue parte de un engaño de uno. ¡Qué cruel, Úrsula! ¡Qué cruel! Bueno, guarden este detalle. Y en ese momento llega un policía que estaba ayudando en la zona. Y el policía les dice
que encontraron rastros de Brian, y Úrsula y Rizzo van a ver, y ambas se quedan asombradas y dicen al mismo tiempo: esto es aura ominosa. Y por fin sabemos cómo se llaman estas esferas que uno está usando mucho, ya que no sabemos cómo ellas saben sobre estas esferas, así que pongan cuidado a esto. Bueno, quizá en futuros mangas nos muestren cómo ellas conocen estas esferas de aura ominosa, ya que afirman que estas esferas tienen una energía increíble, un gran poder, y lo vimos en el campo de batalla con los Brigan cuando uno los transformaba, y también lo vimos que fue lo que le pasó a uno cuando intentó usar una aura ominosa contra sí mismo. Así que Rizzo le dice a Úrsula que está planeando un nuevo proyecto de investigación, ya que va a estar ocupada de ahora en adelante. O sea que en el capítulo 7 quizás no vamos a ver a la doctora Rizzo, y vamos a ver quién va a tomar su lugar. Y se muestra la imagen de Úrsula, y también se muestra a los pequeños Hatamoto jugando con Justin. Y Úrsula dice: ahora nosotros también debemos seguir al frente. O sea, solo miren estas linduditas. Esto compensa lo mal que lo pasaron durante este manga y los demás. Y vemos a Sasa ahí, pequeñita, con su chupón. ¡Ay, ternurita! Viendo a su Kamamoto. Con razón se puso al frente para verlo. Ay, Sasa. Pero bueno. Y el manga cierra con un final abierto, con la carita de Kamamoto riéndose. Ay, Toyi se ve tan adorable chiquito. Y bueno, aquí termina el manga número 6. Y ahora vamos con el análisis de este capítulo. En el primer escenario vemos cómo Eu intenta entablar amistad con Justin, cosa que en el inicio está medio difícil, pero más adelante las cosas se resuelven para ambos, ya que Justin se vuelve el ayudante de Eu con los niños. En el segundo escenario vemos a los chicos que siguen peleando contra el monstruo sin hacerle daño. También vemos que Toyi va a intentar hablar con uno, ya que para hacerlo entrar en razón, cosa que no fue posible, ya que uno lo atacó de todos modos. En el escenario 3 podemos apreciar la nueva transformación de la armadura de Toyi, ya que gracias a la experiencia que tuvo con su otro yo, dada por uno, porque uno al parecer quería corromperlo, pero no pudo, esto ayudó a que la armadura de Toyi evolucionara. Y vemos el nuevo diseño, ya que está más deslumbrante. Además de que podemos apreciar que los poderes de Toyi aumentaron tanto que uno apenas puede seguir el paso. En el escenario 4 vemos como uno usa consigo mismo una esfera de aura ominosa, que pensaba que le daría más poder al igual que los otros Brian. Pero resulta que la esfera es demasiado fuerte para él, ya que no pudo aguantar tanto poder. Y aunque Toyi decide no pelear contra él, porque no quiere hacerle daño por el pequeño Justin, ya que Justin lo quiere mucho, el cuerpo de uno comienza a colapsar y comienza a romperse por el inmenso poder de la aura ominosa. Así que uno termina muriendo en los brazos de Toyi y le dice que le diga a Justin que fue un placer conocerlo, despidiéndose así de todos nosotros. Ay, cuando le había cogido cariño a un enemigo. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero bueno, uno, fuiste un buen enemigo. Vamos a ver quién será el que lo sustituya en el futuro. En el escenario 5 vemos que el monstruo enorme que peleaba con los muchachos se detiene de repente, en señal de que uno había sido vencido. Así que George piensa que fue Toyi que lo venció, y bueno, le han dado todo el crédito a Toyi, obvio que sí. Pero bueno, todos aquí sabemos que esa es una mentira del diablo, y que uno se mató solo. Y bueno, Úrsula y Rizzo les autorizan a todos que hagan la conexión en conjunto para desintegrar al monstruo y así poder limpiar la ciudad de todo rastro de Brian. Así que todos se toman de las manos y hacen la Genkidama. La conexión. Y bueno, vemos al otro lado a Toyi, que sigue triste viendo cómo los últimos rastros de uno se desvanecen en sus manos y se seca las lágrimas y levanta su mano dándose energía, y la verdad no sé cómo se enteró que los demás estaban haciendo la conexión, ya que él estaba en otro lugar. Y bueno, aquí podemos observar que Toyi, gracias a su nueva armadura, no tiene necesidad de tomarse las manos con los otros Hatamoto, ya que su nueva armadura al parecer es lo suficientemente fuerte para enviar una gran cantidad de energía
y entre la energía de todos logran desintegrar al monstruo, ya que luego de eso todos celebran, ya que gracias a que hicieron una conexión en conjunto, luego llegan los efectos secundarios, ya que Úrsula y Ritsu tendrán que ingeniárselas para llevar a todos esos niños chiquitos al Babel Lab. Y bueno, como dije, ustedes sabrán cómo es viajar con un montón de niños chiquitos. Bueno, en el escenario 6 se nos muestra el Babel Lab. Ya han pasado una semana y los chicos no han regresado a su forma original, ya que algunos de ellos hicieron la conexión más de una vez. Y bueno, en el caso de Toji pensamos que por la evolución de su armadura, ya que obtuvo un nuevo poder más potente que el que tenía, y por eso todos están tardando más de lo habitual en recuperarse. Además de que Toji hizo la conexión junto con los demás, así que doble efecto secundario. Luego se nos muestra a Úrsula y a Ritsu que van a ver la destrucción de la ciudad, a ver cómo quedó, si han encontrado restos de Brian. Y aquí Úrsula afirma que lo que dijo Toji es verdad, o sea, que sí le creyó. O sea, ella le hizo creer a Toji que no le creyó nada, cuando sí le creyó todo. Y además afirma que quiere saber más sobre los Brian, ya que planea ir al mundo Brian. ¿Cómo? Pues aún no lo sabemos, pero va a ser muy interesante en verlo en el futuro. Ritsu, sin embargo, se despide de Úrsula y de nosotros también, diciendo que estará ocupada en otro proyecto. O sea que lo más probable es que en el capítulo 7 ya no miremos a la doctora Ritsu, solo a Úrsula. Y bueno, a ver quién va a sustituir a la doctora Ritsu, ya que vamos a ver si viene este caballero en este capítulo a sustituirla, ya que el cual se llama Jen, quien también aparece en el capítulo piloto. Y bueno, pero esto es solo un tal vez porque no sabemos, pero estamos atentos a cualquier cambio. Y bueno, el manga cierra con un final abierto cuando Úrsula le dice que ellos también deben seguir adelante, seguido por la imagen de los bebés que se ven adorables ahí en las últimas viñetas, que vemos al pequeño Toji conviviendo con los demás, ahí riéndose tiernamente. Con razón el corazoncito de Sasa estaba derretido, porque viendo a su amado, es que se ve tan adorable, solo mírenlo. Y bueno, aquí termina el manga número 6 de World of Flag, ya que por el momento es el último manga de esta temporada. Ahora estamos en espera del capítulo 7 y de los demás, ya que no sabemos qué nuevos retos, qué desafíos tendrán nuestros héroes en el futuro. Además, continuaremos leyendo el manga y buscando más pistas y teorías que quizás no vimos a la primera vista, pero después van a ser relevantes. Por ahora les queda disfrutar de esta trama y pensar ahora qué va a pasar con Toji y los demás Hatamotos. ¿Será que Úrsula pueda ir al mundo vegan? ¿Qué va a encontrar en ese mundo? ¿Quién será el nuevo enemigo? ¿Qué va a pasar en el nuevo capítulo? Si ven más detalles o tienen más teorías, pueden dejarla en los comentarios, aunque este es el último manga de esta primera temporada. Pronto estaremos subiendo videos con curiosidades de todos estos mangas. Recuerden darle like al video y compartirlo. Y si no están suscritos, suscríbanse para que cuando subamos un nuevo video en este canal sean los primeros en enterarse. Muchas gracias a todos por el apoyo y paciencia que nos han dado. Hasta la próxima. Aquí van las flores, Ya van a florecer, ya van a florecer. el viento sopla en el mundo. El viento ya sopla, el viento ya sopla. Y da y vuelta por el mundo. Dando muchas, dando muchas, dando muchas vueltas. Cuando bailan las palabras hacen que nazcan más.